A todos, mi nombre es Francesco Herrera Yen, perteneciente al Grupo Espacio Médico, liderado por el doctor David Espinosa Colonia. En esta presentación voy a hablar un poco acerca de varios aspectos de la obesidad. Esos son todos los puntos que voy a tocar, entre el concepto, fisiopatología, diagnóstico y al final algunas preguntas para retroalimentar lo aprendido. Empecemos por el concepto. ¿Cómo podemos definir a la obesidad? La obesidad podemos decir que es la acumulación excesiva de grasa corporal por encima de las necesidades fisiológicas y capacidad de adaptación, que puede conducir a efectos adversos o ser perjudicial para la salud. En sí, la acumulación de grasa no es mala, debido a que la grasa, que está compuesta por células conocidas como adipocitos, que contienen lípidos, es decir, grasa en su interior, es una forma que tiene nuestro cuerpo para almacenar la energía a largo plazo, para utilizarla en momentos en donde no existe una energía inmediata, como puede ser la glucosa a partir de los carbohidratos. La grasa se va a formar a partir de un balance energético positivo. Para entender esto, tenemos que entender que el balance energético se compone de dos variables, la ingesta energética y el consumo energético. La ingesta energética es la forma que nosotros, y la cantidad, la forma y la cantidad que nosotros introducimos energía a nuestro cuerpo y normalmente proviene de la alimentación. Por otro lado, el consumo energético es aquella forma y cantidad en la que nosotros gastamos esa energía. Y normalmente proviene de la actividad física y también de todas las actividades metabólicas que ocurren en nuestro cuerpo. Por ejemplo, nosotros ya de por sí consumimos energía sin hacer absolutamente nada, estando sentados. A eso se le conoce como una tasa metabólica basal. Es decir, que nosotros gastamos energía por todas las reacciones, por todas las rutas metabólicas y procesos endocrinos que ocurren dentro de nuestro cuerpo, que muchos de ellos necesitan energía y sin hacer absolutamente nada de actividad física, estamos gastando y consumiendo energía. Y a esto se le agrega la actividad física, que va desde lo más simple como caminar hasta deportes que requieran una eh, exigencia física extenuante. Entonces tenemos esas dos categorías, ¿no? Una ingesta energética y un consumo energético. La grasa se va a formar cuando hay una mayor ingesta de energía, ya sea porque estamos consumiendo de más o estamos consumiendo comida que se procesa muy rápido o consumimos menor energía, ya sea porque tenemos una tasa metabólica menor o porque realizamos menor actividad física. Cada persona con obesidad es diferente. ¿Esto qué significa? Bueno, nosotros podemos ver que cada persona tiene diferente predisposición a generar y almacenar grasa. Por ejemplo, hay personas que es más fácil para ellas acumular grasa que otras. Entonces, hay personas que son más susceptibles a ser obesos que otras, así como también se diferencian en la distribución. Hay algunas personas que generan más grasa a nivel abdominal, a nivel central, a nivel visceral, es decir, al costado cerca de los órganos, y otras personas que la almacenan más a nivel periférico, como en las caderas y en los muslos. Entonces, cada persona es diferente. Pero no solamente eso, sino que también los mismos obesos son diferentes. ¿Por qué? Porque se puede ver que hay personas obesas que tienen manifestaciones clínicas propias de la obesidad, como por ejemplo, tienen dificultades para respirar o tienen dolores articulares en articulaciones como las rodillas o las caderas. Y luego, por otro lado, vemos a obesos que no tienen absolutamente nada, no les duele nada, no tienen dificultades, no tienen limitaciones en su vida diaria, y si se les realiza una analítica, salen que están bien, como si estuvieran como una persona metabólicamente sana. Entonces, un obeso es diferente. Hay obesos que tienen más manifestaciones clínicas, hay otros que tienen menos y otros que no tienen ninguno. Entonces, ahí hay una variabilidad interindividual que está presente. De forma general y de forma clásica también la OMS nos da categorías en base al IMC. El IMC es el índice de masa corporal o también llamado índice de Quetelet, el cual es una fórmula matemática en el cual se consigue mediante la división entre el peso de la persona entre la altura al cuadrado. Es decir, es una relación entre el peso y la altura de la persona. Y, esa, y ahí nos van a dar un número, y ese número
la podemos incluir dentro de una de las categorías. Por ejemplo, lo normal, según esta categoría, sería un número de IMC del 18.5 al 24.9. Menos de eso sería un IMC bajo, y más de eso podemos encontrar el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Que es a partir de 30. El IMC de 30, mayor o igual de 30, ya se cataloga como obesidad clásicamente. Y a partir de eso ya podemos encontrar una obesidad tipo 1, tipo 2, tipo 3 o mórbida, etcétera, ¿no? Dividiéndolo, por ejemplo, de 30 a 34.9, de 35 a 39.9, etcétera, ¿no? Ahí se pueden dividir más. El IMC por sí solo no es confiable, porque el IMC, a pesar de ser una forma para diagnosticar, entre comillas, o catalogar a los obesos o las personas obesas, por sí solo puede subestimar o sobreestimar la obesidad. Claro que nos ayuda, es de bastante importancia y se sigue utilizando, pero por sí solo no conviene utilizarlo. Se necesitan otras medidas para poder diagnosticar a un obeso. Por ejemplo, el IMC, como dije, es una relación entre el peso y la altura. Entonces, todo lo que modifica el peso puede modificar el IMC. Y el peso, por ejemplo, en una persona, los músculos generan peso, tienen peso. Una persona que es musculosa, es atlética, con un bajo porcentaje de grasa corporal, va a tener un IMC alto debido a que va a tener un mayor peso. Entonces el IMC va a ser alto. Entonces, según esta categoría, se puede categorizar como con sobrepeso o obeso, a pesar que no sea así, porque no tiene tanta grasa corporal, no tiene un exceso, porque la obesidad es eso, una acumulación excesiva. ¿Ok? Em, de hecho, si es que nosotros, por ejemplo, eh, categorizáramos a la obesidad solamente en base al IMC, la evidencia nos indica que el 40%, hasta el 40% de la población mundial pasaría a tener una enfermedad diagnosticada, lo cual generaría muchos problemas, como por ejemplo tratamientos innecesarios. Además de sobreestimar la obesidad, también puede subestimarla. Ponemos el caso de una persona anciana en la vejez, que propia de la vejez está teniendo una atrofia muscular, es decir, una sarcopenia, pero tiene una gran acumulación de grasa corporal. Ante el IMC va a salir probablemente normal abajo. ¿Por qué? Porque el músculo que tiene peso se está reduciendo, entonces baja el IMC. Pero esta persona sí tiene obesidad. ¿Por qué? Porque tiene una acumulación excesiva de grasa corporal. A eso se le conoce como obesidad sarcopénica, que normalmente ocurre en personas, en ancianos. Ahora, en este caso, el IMC no podría diagnosticar correctamente la obesidad debido a que el peso estaría modificado por la disminución de músculo. Entonces, tenemos como conclusión de que el IMC no es confiable. También tenemos otras definiciones como la que nos da la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos y el American College of Endocrinology, que nos dicen que la obesidad es una enfermedad crónica, es decir, a largo plazo, que dura bastante, basada en la adiposidad, que habíamos dicho, el exceso de grasa. Pero agregan dos términos importantes que lo relacionan con la cantidad de grasa, que es algo lógico, ¿no? Podemos pensar, bueno, un obeso tiene más factores de riesgo o tiene más riesgo de tener comorbilidades o manifestaciones mientras más grasa tenga y menos si es que menos grasa tiene. Pero lo más importante es la distribución, y es que no es lo mismo una grasa acumulada de forma visceral que una grasa acumulada en los muslos. Y con esto llegamos a la distribución de grasa. Hay dos fenotipos, un fenotipo androide y un fenotipo ginecoide. Acá en la imagen podemos ver el hombre de verde tiene una acumulación excesiva de grasa a nivel central o visceral, es decir, que acompaña los órganos. Esto le confiere un mayor riesgo cardiovascular a comparación de un fenotipo ginecoide que tiene una mayor acumulación de grasa a nivel de los muslos y de la cadera, y esto tiene un menor riesgo cardiovascular. Existen hipótesis de por qué una obesidad androide está más relacionada al riesgo cardiovascular, y es que la grasa, al estar en una región visceral, tiene una mayor entrada hacia el sistema portal y mayor ingreso o posibilidad de ingreso al hígado y a la circulación sistémica. Entonces, así provocar todas las manifestaciones clínicas o provocar una enfermedad como la diabetes o aterosclerosis.
La obesidad ginecoide normalmente está relacionada a las mujeres, pero también depende de la raza. Entonces es muy variable y esto también define si una persona va a tener una clínica de un obeso o va a estar metabólicamente sano. El Lancet en el 2025 eh, lanzó una nueva guía para la obesidad en el cual redefine a esta. Nos da dos términos importantes, una obesidad clínica y una obesidad preclínica, que es lo que habíamos hablado antes. Una obesidad clínica es una persona obesa que tiene manifestaciones clínicas, mientras que una obesidad preclínica es un obeso que está bien, que puede hacer ejercicio y todo, pero tiene un exceso de grasa. Y con esto llego a que la obesidad es una condición heterogénea que no siempre implica una dolencia y que justamente ambos tienen un exceso de obesidad, de adiposidad, es decir, son obesos, pero no siempre implica una manifestación clínica o una dolencia. Por eso se le divide entre una obesidad clínica y preclínica. Analizando un poco este algoritmo, nos dice que una persona con un elevado IMC se le debe confirmar que presente un exceso de adiposidad mediante ya sea medidas antropométricas o también mediante la medición directa de grasa, que eso lo veremos más adelante. Si no se confirma que tenga un exceso de grasa, no es obeso. Probablemente sea un atlético, un musculoso, como lo había mencionado antes. Pero si se confirma que tiene un exceso de adiposidad, es obeso. Y ahora lo que tendríamos que buscar es si hay una disfunción orgánica o una limitación de las actividades diarias, o ambas. Si es que no tiene ninguna de esas, es un obeso preclínico. Si es que tiene, es un obeso clínico. La obesidad clínica se puede definir como una persona que tiene exceso de adiposidad confirmada, como vemos aquí en el algoritmo, y además presenta una afección funcional orgánica, no solo estructural, es algo que destaca el Lancet, o también puede tener una limitación de actividades diarias. Acá puse algunos conceptos que se relacionan bastante a lo que es la obesidad preclínica. Tenemos el término obesidad metabólicamente sano. Esta hace referencia a una persona que tiene exceso de adiposidad, pero no presenta síndrome metabólico. Es decir, no presenta una presión arterial elevada, que no presenta glucosa elevada en ayunas, que no presenta dislipidemia. En sus analíticas está sano, pero está obeso. Y esto se relaciona con la obesidad preclínica. El Lancet también menciona el estado de obesidad, el cual es el concepto que estaba mencionando antes. Es una persona que tiene un exceso de adiposidad confirmada, pero no hay ninguna afección funcional en la persona. Entonces no es clínico. La obesidad preclínica en la guía menciona que es un estado intermedio entre el estado de obesidad y la obesidad clínica, en el cual hay un exceso de adiposidad confirmada, pero no llega a tener una afección funcional orgánica, pero tampoco se considera normal, sino que tiene anormalidades, tal vez anormalidades estructurales que consideren que pueda llegar con el tiempo a una obesidad clínica. Pero yo lo he puesto aquí porque todas se relacionan de forma simple a una obesidad preclínica. Para hacerlo de forma menos saturada, solamente tenemos una obesidad clínica y preclínica. La obesidad puede ser tanto factor de riesgo como una enfermedad por sí mismo. Y es que la obesidad tiene acá por ejemplo tenemos un esquema del proceso de la obesidad. Tenemos una etiología que puede ser genética, ambiental o desconocida, que provoca una fisiopatología, ya sea por mecanismos endocrinológicos, metabólicos o inflamatorios, y a partir de aquí puede actuar como factor de riesgo o como por una enfermedad en sí misma. Si se le añade una fisiopatología adicional o una etiología adicional a la fisiopatología de la obesidad, se generan enfermedades relacionadas a la obesidad. Ejemplo, diabetes mellitus tipo 2, aterosclerosis, enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, dislipidemias, hipertensión, cáncer. La obesidad se relaciona hasta con 13 tipos de cáncer: cáncer colorectal, cáncer de esófago, cáncer de estómago, cáncer de páncreas, cáncer de ovario, de endometrio, de cervix, de un montón de cáncer. Y después vamos a explicar por qué se relaciona con eso. Por otro lado, sin una fisiopatología adicional,
también puede provocar un compromiso funcional orgánico y provocar manifestaciones clínicas. Cuando llega a este punto se le considera que es una enfermedad por sí misma, porque fue a causa de la propia fisiopatología de la obesidad, sin necesidad de una fisiopatología adicional. Y aquí se considera como una obesidad clínica, ¿no? Porque tiene manifestaciones. Epidemiología. Acá tengo un cuadro que sacó la OMS en el 2024, en el cual enlista a 15 países con más población con obesidad. Tenemos que lideran el top el país de Tonga, Nauru e Islas Cook, con 72, 70, 69% de obesos. Estos países son poco conocidos y con una población pequeña. Y es que de estos 15, solamente 3 países, Egipto, Qatar y Estados Unidos, superan el millón de habitantes. Y esto puede confundir en las estadísticas debido a las diferencias entre la proporción de personas obesas y no obesas. Claro que las personas que tengan menos población, la cantidad de obesos va a aumentar más el porcentaje, por lo tanto van a estar en los tops más altos, pero es importante mencionar a estos países que a pesar de tener una población tan elevada, que superan el millón de habitantes, encabezan también esta lista, están dentro del top. Es importante mencionar también a Estados Unidos, que es caracterizado por la urbanización y la disponibilidad de comidas rápidas. Es un país que tiene bastante porcentaje de personas obesas. El Atlas Mundial de Obesidad del 2025 nos dio un estudio estadístico del Perú, en el cual en el 2025 se vio que el 73% de adultos tenían un IMC alto, de los cuales no significa que tengan obesidad, como había mencionado, pero también nos indican de que en el 2025 el 30% de los adultos tenía obesidad, lo cual está marcado de rojo porque es una cifra elevada. Además nos muestra este cuadro en el cual nos da una estimación, una predicción de la cantidad de personas que van a tener en el 2030 un IMC elevado, tanto en hombres como en mujeres. Por ejemplo, en hombres, al 2030 van a haber 9.630.000 personas con IMC alto y en mujeres 10.410.000, que sumados a esto nos da que al 2030 aproximadamente 20 millones de personas en el Perú van a tener un IMC alto, lo cual contrasta con la cantidad total de peruanos, que es aproximadamente de 33 millones. También nos ofrece algunos datos acerca del número de adultos que viven con enfermedades o que sufrieron muertes prematuras que se atribuyen a enfermedades relacionadas con IMC alto. ¿Ok? Lo siento. A un IMC alto. Aquí podemos encontrar que encabezan, que las dos listas son similares. En ambas encabeza la diabetes tipo 2, seguido por el stroke y seguido por la enfermedad isquémica coronaria, seguido por el cáncer y después otras enfermedades no transmisibles, lo cual destaca las comorbilidades relacionadas a la obesidad. Además, también nos muestran que la proporción de adultos con una actividad física insuficiente es del 30-40%, el cual también es bastante elevado a comparación de otros países. Etiología. La obesidad se puede definir o diferenciar, categorizar en dos: una obesidad primaria y una obesidad secundaria. La obesidad primaria es la que corresponde a la mayoría de los casos, al 90 y al 95% de todos los casos. Esta se va a deber principalmente a un desequilibrio energético crónico, es decir, a este desbalance de este balance energético, que se genera un balance energético positivo, por eso es un desbalance, de forma crónica, es decir, a largo plazo. No es solamente que se genere un balance energético positivo en un día, en una semana, sino que tiene que ser por varios meses, que sea el estilo de vida de la persona. Por eso ese es un punto importante para el tratamiento. No solamente es tan simple como decir comer mucho o hacer menos ejercicio, sino que también en este triángulo podemos ver que hay muchos más factores implicados a nivel individual, familiar, también como los hábitos en la familia, que también facilitan que los hijos se vuelvan obesos,
organizaciones e instituciones, comunidades y sociedades como la urbanización. Dentro de las principales tenemos al sedentarismo, a la dieta hipercalórica, a la falta de sueño, a nivel psicológico y emocional, el comer emocional, el estrés crónico, ya sea por el trabajo, por los estudios, los atracones, característico, por ejemplo, de personas que sufren el trastorno psicológico de bulimia, en el cual tienen episodios de comer mucho con una falta de control de lo que hacen, social y cultural, por la urbanización y la mayor disponibilidad de comida rápida, que son alimentos procesados y ultraprocesados, que aumentan y desbalanzan, perdón, y desequilibran esta balanza energética. También los hábitos familiares, como habíamos mencionado. La obesidad se considera multifactorial. Todos estos factores interaccionan con el genotipo de la persona, es decir, con la genética. ¿Por qué? Porque también interviene la genética, hay una susceptibilidad genética. A nivel genético, la obesidad se puede categorizar en una obesidad monogénica, sindrómica y poligénica. La más común es la poligénica, es decir, intervienen muchos genes que influencian y vuelven susceptible a la persona a ser obesa. Se han detectado más de 120 genes relacionados, de los cuales, por ejemplo, el FTO es de los más importantes, que se ha relacionado con la obesidad y la mayor proporción de masa grasa, teniendo, por ejemplo, provocando en la persona una mayor preferencia por dietas hipercalóricas. Esta genética tiene una influencia aproximadamente del 30 al 40%. Esto quiere decir que a pesar de que la genética influencie, no es lo único, sino que la mayor parte está en el estilo de vida de la persona y en todos estos factores que hemos visto. La microbiota intestinal, en la actualidad hay mucha investigación científica a este nivel, hay muchos artículos que hablan de la microbiota intestinal y su relación con las enfermedades inflamatorias no transmisibles, como es la obesidad. La microbiota intestinal es el conjunto de bacterias, de virus, de hongos que se ubican a nivel intestinal y que tienen como función fermentar nutrientes no digeribles para formar ácidos grasos de cadena corta. Su alteración, conocida como disbiosis, se relaciona bastante a una inflamación crónica y también a la susceptibilidad de la obesidad. Entonces también hay mucha evidencia que indica que la microbiota intestinal, principalmente su alteración, influencia en la aparición de obesidad. Y la microbiota intestinal está relacionada con las dietas. Por ejemplo, dietas altas en fibra favorecen la aparición de bacterias que contribuyen a una mayor saciedad, un mayor control del peso. Pero dietas hipercalóricas como con alimentos ultraprocesados generan desbalances a nivel de la microbiota que te vuelven susceptible. Esto es algo importante y ya está, como digo, está con bastantes estudios en la actualidad. También tenemos el secundarismo, es decir, cuando la obesidad es consecuencia de otra enfermedad o de un tratamiento farmacológico. Esta representa la minoría, es decir, al 5 al 10% de los casos. Pero es importante también descartarla. Si una persona viene con obesidad, es importante descartar secundarismo para después darle un tratamiento propio de una obesidad primaria. Dentro de las principales tenemos la obesidad secundaria a patologías endocrinas, como el hipotiroidismo, el síndrome de Cushing o el síndrome de ovario poliquístico, una genética y sindrómica, de las cuales tenemos mutaciones monogénicas, es decir, mutaciones en un solo gen que provocan obesidad, de los cuales la más común son las mutaciones a nivel del receptor 4 de melanocortina, que está implicada en la respuesta a la saciedad y a la pérdida del apetito. Otras mutaciones tenemos en la leptina, que es una molécula saciadora, el receptor de la leptina, y en mutaciones en la propia melanocortina, que también está involucrada en la saciedad. Entonces, tenemos estas mutaciones. La más importante y la más frecuente es la mutación en el receptor 4 de melanocortina. También tenemos síndromes genéticos, que bueno, son mutaciones en otros genes, pero que tienen como manifestación clínica la obesidad. Se encuentra principalmente el síndrome de Prader-Willi. Algunos fármacos también pueden aumentar o propiciar el aumento de peso, como por ejemplo la insulina o los antidiabéticos, los corticoides,
los antidepresivos tricíclicos y los anticonceptivos orales. Es por eso que es bueno, antes de recetar alguno de estos medicamentos, que hay más en realidad, más medicamentos que pueden subir de peso, es importante mencionarlo y advertirle al paciente. Factores de riesgo, como ya hemos mencionado, intervienen muchos factores, pero entre los principales podemos decir que la dieta influencia demasiado, una dieta hipercalórica, con comidas o alimentos de comida rápida, alimentos ultraprocesados, que se definen como los alimentos que tienen una alta carga energética, pero una baja carga nutricional, ya sea una hamburguesa, un pollo bróster, todas esas comidas es un factor de riesgo de la obesidad. También la actividad física, recordemos que una baja actividad física, sedentarismo, ya sea por estar mucho tiempo sentado, ya sea por el trabajo o por las actividades de ocio que están en tendencia en la actualidad, como ver reels en Instagram, TikTok y quedarte horas sentado o echado en la cama, eso también favorece al sedentarismo y es un factor de riesgo para la obesidad. Entonces, teniendo esto en cuenta, no es de sorprendernos que a medida que avance la tecnología, el porcentaje de obesos en el mundo aumente y sea más difícil encontrar personas que no tengan obesidad. Pero aparte, hay otros factores que también intervienen. En la fisiopatología, eh, bueno, vamos a explicar un poco lo que son estos gráficos. Por ejemplo, tenemos un sistema aferente que está compuesto por diversas hormonas que actúan a nivel central mediante circuitos anabólicos y catabólicos para generar una respuesta de aumento o disminución de gasto de energía o un aumento o disminución de la ingesta de los alimentos, es decir, para controlar esta balanza energética o equilibrio energético que compone el sistema eferente. Y este sistema eferente también regula la liberación de estas hormonas. Estas hormonas se van a liberar a nivel de diferentes órganos. Por ejemplo, la grasa, que está compuesta por los adipocitos, liberan hormonas, como por ejemplo la leptina, que es una hormona saciadora. Esta hormona inhibe circuitos anabólicos, es decir, de creación, y propicia la disminución de la ingesta de alimentos, y a su vez activan circuitos catabólicos que aumentan el gasto de energía para que haya un balance energético negativo y se pierda la grasa. En el estómago, en las células parietales, se libera la grelina, principalmente a nivel del fondo del estómago. La grelina es una molécula, una hormona que favorece el apetito, entonces aumenta el gasto de alimentos y favorece el almacenamiento de grasa. A nivel del páncreas, de los islotes de Langerhans, en las células beta, tenemos a la insulina, que esta hormona a nivel central reduce el apetito, aumenta la saciedad y a nivel periférico reduce también la glucemia, es decir, reduce la cantidad de glucosa en la sangre. Esta es un poco, es bastante compleja la insulina debido a que como tal es una hormona anabólica. ¿Por qué? Porque estimula la glucogénesis, la gluconeogénesis y también la lipogénesis, es decir, el almacenamiento de grasa. Entonces tiene diferentes efectos, tanto disminuyendo la ingesta de alimentos como aumentando directamente la grasa. Y a nivel del intestino, de la célula la liberación del péptido YY, que es una hormona que induce la saciedad, así como también tenemos otra hormona que no está aquí, y se libera a nivel del intestino, que es el GLP-1, el cual también es bastante importante. Actúa principalmente en tres lugares. A nivel central, induce la saciedad. A nivel del estómago, reduce el vaciamiento gástrico, haciendo que aumente el tiempo de la sensación de llenura. Y a nivel del páncreas, aumenta la liberación de insulina. ¿Ok? Aumenta la liberación de insulina, que es bastante importante también. Tenemos acá un cuadro con los factores que intervienen en la regulación de apetito-saciedad. Los que aumentan el apetito se le llaman orexigénicos u orexígenos. Y en los saciantes tenemos los anorexigénicos.
Acá podemos ver que está la grelina, el péptido relacionado con el agluti, el neuropéptido Y, el GABA. En los saciantes, la leptina, la propiomelanocortina y también la noradrenalina, que esto también va a ser importante para entender un poco el tratamiento, porque el sistema nervioso simpático, con la liberación de la noradrenalina, también favorece la saciedad. Este es un gráfico que saqué del libro Robbins de Fisiopatología, que es bastante didáctico para poder explicar cómo es que se regulan las señales de apetito y de saciedad. Tenemos acá nuestras señales aferentes, con la leptina que habíamos mencionado, que es una hormona de la saciedad, el péptido YY y la grelina. Todo esto va a ocurrir a nivel del hipotálamo. Principalmente, empezamos por el núcleo arqueado. En el núcleo arqueado se van a encontrar neuronas de primer orden, como vemos aquí. Van a haber neuronas de primer orden anorexígenas, que son las que inducen saciedad, es decir, procesos catabólicos de destrucción, y neuronas orexígenas u orexigénicas, que contribuyen a los procesos anabólicos de creación. Entonces, sabiendo esto, podemos decir que la leptina favorece la activación, estimulan a las neuronas anorexigénicas e inhibe también a las orexigénicas. El péptido YY inhibe a las orexigénicas, mientras que la grelina estimula a las orexigénicas, es decir, la grelina estimula el apetito. La neurona de primer orden de las anorexigénicas está las que presentan propiomelanocortina y el transcriptor regulado por cocaína y anfetamina. Y en las orexigénicas tenemos los que tienen neuropéptido y el péptido relacionado con el agluti. De forma general, las neuronas anorexigénicas, a partir de la propiomelanocortina, que es un precursor de la hormona estimulante de melanocitos, propicia la síntesis de esta hormona y su liberación. Esta hormona va a llegar al centro de la saciedad, que se ubica en el núcleo ventromedial del hipotálamo, donde van a existir las neuronas de segundo orden. Las neuronas van a tener receptores para esta hormona, los cuales van a ser el receptor 4 de melanocortina y el receptor 3 de melanocortina. Principalmente el más importante es el receptor 4 de melanocortina. Acá es donde dije que estaba la mutación más frecuente de la obesidad monogénica. Al conectar e interactuar, se liberan diversas moléculas que favorecen el consumo de energía y la menor ingesta de alimentos. Es decir, hay mayor saciedad y hay mayor consumo, mayores rutas metabólicas, mayor consumo energético. Por otro lado, la grelina activa a las neuronas de primer orden orexigénicas que liberan el neuropéptido Y. Estas se dirigen hacia el centro del apetito, que es el núcleo lateral del hipotálamo, que presenta receptores Y1 y Y2. Al interactuar se liberan moléculas orexigénicas que propician una mayor ingesta de alimentos, es decir, mayor apetito, y un menor consumo de energía, es decir, disminuyen las reacciones químicas. Y con eso se genera o se regula el balance energético. ¿Ya que quiero llegar con esto? Es que en la obesidad van a haber diversos cambios hormonales inflamatorios que van a ser característicos de la obesidad y van a propiciar la aparición de manifestaciones clínicas. Principalmente tenemos a las adipocinas. ¿Qué son las adipocinas? Son el conjunto de hormonas y citocinas liberadas por los adipocitos. Los adipocitos, que son células de la grasa, clásicamente se pensaba que solamente tenían la función de almacenar energía a largo plazo, pero con las recientes actualizaciones se ha demostrado y ahora se define como un órgano metabólico por su capacidad de interactuar con diferentes órganos y con su medio. Puede liberar hormonas como la leptina, que hemos mencionado que es una hormona saciadora, la adiponectina, que es otra hormona bastante importante y tiene un efecto antiinflamatorio y propicia la sensibilidad a la insulina, y la resistina, que también
que tiene un efecto opuesto a la adiponectina. Es inflamatorio y facilita la resistencia a la insulina. Tenemos aún más hormonas, pero estas son las principales. También libera citoquinas, como principalmente el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, que van a favorecer un estado inflamatorio de bajo grado, sustratos, y también van a presentar enzimas en su interior, como por ejemplo la aromatasa. La aromatasa es una enzima que convierte a partir de precursores androgénicos estrógeno, como el estradiol. Y esta es la base fisiopatológica de la relación entre la obesidad y el cáncer, principalmente el cáncer del sistema reproductivo, como cáncer de ovarios, de endometrio, de cervix, cáncer de mama, el cual está predispuesta por las hormonas como los estrógenos. ¿Okay? Entonces, acá vemos que es muy importante y tiene su relación con el cáncer del sistema reproductor. También puede liberar angiotensinógeno, aumentando la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y también liberando factores que propician un estado trombótico con la aparición de coágulos, como el inhibidor del activador de plasminógeno tipo 1, y otros como el factor de complemento. Entonces, como podemos ver, los adipocitos liberan diversas sustancias, moléculas, que permiten su interacción y también explicar la aparición de las manifestaciones clínicas y su relación como factor de riesgo. Pero, ¿cuáles son los cambios hormonales principales y característicos? La leptina, como habíamos dicho, es una hormona saciadora, pero en la obesidad hay algo característico que es que se va a generar una resistencia a la leptina, es decir, hay una desensibilización de los receptores de leptina. Entonces, la leptina no va a poder ejercer correctamente su efecto saciador y la persona no se va a sentir saciada, va a sentir más hambre. A pesar de que esté elevado, la persona va a generar resistencia y va a generar una señal de saciedad fallida. La adiponectina va a estar disminuida, en donde va a otorgar una menor sensibilidad a la insulina. Las citocinas inflamatorias aumentadas, lo que genera una inflamación crónica de bajo grado. La resistina aumentada, genera resistencia a la insulina e inflamación. Y la bisfastina, también aumentada, que su función o su efecto principal es más controvertido, pero se ha relacionado con la inflamación y la resistencia a la insulina. También cabe mencionar que la leptina no solamente es una molécula saciadora, sino que también tiene propiedades inflamatorias. Entonces, en la obesidad hay una resistencia a la insulina y de forma compensatoria se aumentan la liberación de leptina aparte de mayor cantidad de hipocitos. La leptina, al no ejercer su función, ejerce sus funciones inflamatorias, lo cual favorece al estado inflamatorio de la obesidad, que también puede contribuir a las manifestaciones clínicas y también a la aparición de cáncer. En este cuadrito tenemos su relación con el síndrome metabólico y el cáncer. La obesidad genera resistencia a la insulina, que habíamos visto que se relaciona con la resistina, menor adiponectina y la inflamación. La resistencia a la insulina es el pilar fisiopatológico de la aparición del síndrome metabólico, el cual es un conjunto de alteraciones que predisponen a la persona a tener enfermedades como la diabetes mellitus tipo 2, hipertensión o dislipidemias, del cual se divide en un aumento, o bueno, se caracteriza por un aumento de adiposidad, intolerancia a la glucosa, hipertensión y dislipidemia, ¿no? Un aumento de los triglicéridos y una disminución del HDL. Esta resistencia a la insulina hace que aumente la insulina a nivel sanguíneo, aumenta la biodisponibilidad del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, y este es reconocido como un mitógeno. Aumenta la proliferación celular y disminuye la apoptosis en las células, lo que lo relaciona con el cáncer. Además, el aumento de insulina aumenta la actividad de la aromatasa periférica, es decir, de los adipocitos, aumentando la biodisponibilidad de estrógenos y también propiciando la aparición de cáncer del sistema reproductor. Además de esto, algo que quiero agregar es que también existe la alteración del punto de equilibrio del peso corporal. ¿Qué es esto? De forma normal, nosotros tenemos un punto de equilibrio, es decir, nuestro cuerpo tiene un peso de referencia al cual siempre quiere llegar. Por ejemplo, si yo en un día consumo una dieta hipercalórica con muchas calorías, mi cuerpo va a realizar mecanismos compensatorios para regresar a este peso de referencia.
ya sea disminuyendo el apetito, aumentando la saciedad u otros mecanismos compensatorios que tengan que ver con rutas metabólicas. Cuando una persona tiene obesidad, hay un desplazamiento de este punto de equilibrio, en el cual el cuerpo piensa o reconoce que el exceso de adiposidad es normal y ese es su nuevo peso de referencia. Y esto puede explicar el por qué muchas de las personas obesas tienen dificultades al cambiar su dieta. Al tener una dieta hipocalórica, que es lo recomendado, tienen dificultades porque tienen más señales de apetito y su cuerpo se resiste a bajar de peso porque ya tiene como peso de referencia un peso elevado. Entonces, eso es importante recalcar y puede servir. El Lancet nos propone este esquema en donde hay bastantes manifestaciones clínicas que pueden definir a la obesidad como una enfermedad por sí misma. Como podemos ver, hay muchísimas. Tenemos a nivel de las vías aéreas el síndrome de apnea obstructiva del sueño, a nivel respiratorio, el síndrome de hipoventilación por obesidad, que se da, por ejemplo, cuando hay una acumulación de grasa a nivel del tórax y evita la expansión, la distensión, el compliance pulmonar y por lo tanto genera hipoventilación y con ello hipercapnia y una menor saturación de oxígeno. Puede provocar una acumulación de grasa a nivel del hígado, que es la estatosis hepática no alcohólica, o metabólica, que es el hígado graso. Puede generar una glomerulopatía asociada a la obesidad, que es un tipo de glomerulosclerosis focal segmentaria. También en el hombre puede provocar disfunción eréctil e infertilidad, en la mujer acné y hirsutismo. Es bastante clara la evidencia acerca del daño cardiovascular. A nivel musculoesquelético, osteoartritis, que se manifiesta como dolor articular en articulaciones de peso, principalmente cadera y rodilla, que no solamente esto se explica por el peso que tienen que cargar, sino que también por los cambios metabólicos y por la inflamación también que contribuye a la fisiopatología de la osteoartritis. Y a nivel linfático, que hay una comprensión de los conductos linfáticos, lo que genera linfedema. Y también un tipo específico en las mujeres, que es el lipoedema, que como tal no es un edema, pero se puede ver a personas, principalmente mujeres, obesas, que cuando se le ve las piernas parece como si tuviera un edema, pero al tocarlo es solamente tejido celular subcutáneo. Entonces a eso se le conoce como lipoedema. También tenemos otras formas de reconocer a una persona con obesidad, el cual es la notoria cantidad de grasa corporal, ginecomastia, que se relaciona con alteraciones hormonales, y la cantosis nigricans, que es el oscurecimiento y engrosamiento de los pliegues cutáneos a nivel del cuello, codo y también de las intrafalanges dorsales, como se puede ver en la imagen. Esta está relacionada con la resistencia a la insulina, que como podemos ver está muy relacionada a la obesidad. Acerca del diagnóstico, el Lancet nos propone un diagnóstico tanto para el estado de obesidad, que podríamos decir que es la obesidad preclínica, y la obesidad clínica. Nos da 4 formas de diagnosticar el estado de obesidad. Lo primero que tenemos que hacer es simplemente confirmar el exceso de adiposidad. ¿Cómo lo hacemos? Mediante la medición directa de grasa corporal, si es que tenemos las técnicas necesarias en el hospital, ya sea mediante la absorciometría de rayos X de doble energía, o el DEXA, que usa rayos X, o la bioimpedancia, en el cual se usa corriente eléctrica de bajo voltaje para determinar la grasa. También tenemos una sumatoria entre el índice de masa corporal mayor de 30, que como habíamos dicho define a lo que es la obesidad, más un criterio antropométrico, que dentro de estos criterios se encuentra la circunferencia abdominal, el radio cintura-cadera y el radio cintura-altura. Estos criterios antropométricos se relacionan más con la medición de la grasa visceral, más que la grasa periférica. Entonces es mucho mejor que el IMC, es por eso que se juntan. También si es que se cumplen 2 criterios antropométricos por sí solos sin necesidad del IMC, o si el IMC es mayor o igual de 40, que según esta escala del OMS sería
una obesidad tipo 3 o mórbida, que ya se supone que la persona sí tiene un exceso de adiposidad. Esta tabla es muy importante porque es lo más preguntado sobre este tema. Recordar que los criterios antropométricos siempre tienen que estar ajustados al sexo, ya sea hombre-mujer, género y etnia. En la obesidad clínica, primero se tiene que confirmar el estado que el paciente tenga un estado de obesidad, es decir, que se confirme el exceso de adiposidad con lo antes ya mencionado. Y a esto se le suma uno de estos dos, ya sea que haya una evidencia de una alteración funcional de un órgano o tejido debido a la obesidad, no vale comorbilidad, sino solamente debido a la obesidad, ya sea esto mediante analíticas, un EKG, función renal, función hepática. O también puede ser la limitación de actividades diarias debido a la obesidad, ya sea al momento de bañarse, de vestirse, de comer, de transportarse, etc. ¿No? Con esto se puede definir obesidad clínica. Para el tratamiento tenemos un tratamiento no farmacológico, farmacológico y quirúrgico que va a depender de diversos casos. El tratamiento no farmacológico va a ser la primera opción para todas las personas obesas. Todas las personas tienen que tener un tratamiento no farmacológico. Pero antes de eso tenemos que tener un abordaje general con estos pacientes. Tener una actitud empática porque normalmente son muy estigmatizados. Se debe realizar tamizaje a las comorbilidades, principalmente a todas las personas obesas se debe realizar un tamizaje de diabetes mellitus tipo 2, buscar secundarismos y también preguntar sobre algunos datos que nos puedan ayudar a este manejo. En la dieta se debe realizar cambios en la dieta y también cambios nutricionales. ¿Qué se recomienda? Una dieta hipocalórica, es decir, baja en calorías. Por lo general tiene que ser hipocalórica, tiene que ser baja en sal, tiene que ser equilibrada, es decir, no es que simplemente deba ser baja en carbohidratos o baja en algo, sino que tiene que ser equilibrada tanto en grasas, en carbohidratos y proteínas. Debe ser variada con diversos alimentos. Tiene que ser baja en grasas saturadas o grasas trans. La OMS recomienda que diariamente tiene que haber un déficit promedio de 500 kilocalorías al día. Aquí, por ejemplo, tenemos distintas dietas, como la dieta DASH, asociada a la hipertensión, mediterránea, alta en fibra, baja en carbohidratos, que es la dieta keto, baja en grasas, que se relacionan a una pérdida de peso. El ayuno intermitente todavía está en investigación. Su investigación es limitada hasta ahora, su evidencia. Y recordar que cualquiera de estas dietas y otras más, la mejor decisión es que el paciente decida cuál elegir y se acople más a sus gustos, porque todas ellas bajan de peso. ¿Okay? Cada una tiene sus propias ventajas y desventajas, pero no hay una dieta recomendada como tal. Y obviamente no se debe saltar, sino que ya debe adquirirse de forma a largo plazo, porque esta es una condición crónica, una enfermedad crónica. La actividad física también se recomienda realizar ejercicios aeróbicos, es decir, el cardio, como caminar, nadar, andar en bicicleta, deportes, fútbol, básquet. Normalmente se recomienda, la OMS recomienda realizar 150 minutos a la semana de actividad física, de forma general, para mantención. Esto se puede dividir en 30 minutos en 5 días a la semana, ya sea de forma seguida 30 minutos, o puede ser dividido en 3 partes de 10 minutos. Si se busca prevenir la obesidad, se recomienda de 45 a 60 minutos de actividad moderada diaria. Y si ya se presenta obesidad, se recomienda de 60 a 90 minutos de actividad moderada cada día. También las personas, estos pacientes requieren un apoyo psicológico. ¿Por qué? Porque necesitan una, una educación alimentaria, educación también sobre el concepto de obesidad y todo lo que conlleva. La terapia cognitivo-conductual ha resultado bastante efectiva en estos casos. También cabe señalar que la dieta y cambios nutricionales se recomienda que vaya seguido con un nutricionista, un especialista en nutrición, para que sea más efectivo. A nivel farmacológico, no todas las personas obesas están eh, aceptadas para recibir un tratamiento farmacológico. ¿Qué nos dice la FDA?
nos dice que los que sí deberían eh, tener o considerarse una terapia farmacológica son las personas que tienen un IMS mayor o igual de 30 o que tenga mayor o igual de 27 más comorbilidades relacionadas al peso. Con eso ya el médico puede prescribir el medicamento que mejor le convenga o el que pueda recomendarle. Por ejemplo, acá tenemos 4 tipos. Tenemos los inhibidores, iniciamos con los inhibidores de la absorción de grasas. Aquí tenemos el Orlistat. El Orlistat lo que hace es unirse de forma irreversible a las lipasas pancreáticas y gástricas, que son enzimas que degradan a las grasas para su absorción. Principalmente, las que tienen mayor función son las pancreáticas, pero el Orlistat se une tanto a las pancreáticas como a las gástricas. Y con esto evita la hidrólisis de las grasas y evita su conversión en ácidos grasos y monoacilgliceroles a partir de la dieta. Entonces disminuye la absorción de grasas y esto ayuda a bajar de peso. Claro que tiene efectos secundarios. Las heces van a salir más grasosas, esteatorrea, más flatulencias, puedes tener urgencia fecal. Y también va a disminuir la absorción de vitaminas liposolubles, como la vitamina A, la vitamina D, la vitamina K. Se recomienda una dosis de 120 miligramos 3 veces al día, acompañado de comidas ricas en grasas. Normalmente esto genera una pérdida del peso del 4%. El Orlistat es de todos, es el más accesible, el más barato, aunque eso es relativo, pero de todos es de los más baratos, y genera una pérdida de peso del 4%. Seguido de esto tenemos los agonistas de GLP-1, que habíamos mencionado que GLP-1 era una hormona que tenía 3 funciones: disminuye la saciedad, inhibe el vaciamiento gástrico y favorece la liberación de insulina. Pero de forma natural estos tienen un efecto bastante bajo debido a que son degradados rápidamente por las dipeptidilpeptidasas 4 o las DPP4. Estos fármacos agonistas de GLP-1 evitan esta desventaja, provocando que resistan más o duren más tiempo a comparación de los naturales. Entonces, van a tener una mayor efectividad. Aquí tenemos a la liraglutide y a la semaglutide. La liraglutide es la más relacionada, la que está más afectada para el tratamiento de la obesidad. El semaglutide, a pesar de tener una mayor efectividad, teniendo una pérdida de peso de 15 a 18%, en comparación de liraglutide, que es del 5 a 6%, no está disponible en todos los países para el tratamiento de la obesidad. Principalmente es para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. La liraglutide, ambas se realizan mediante inyección subcutánea, la liraglutide a nivel diario y la semaglutide a nivel semanal, lo que puede favorecer a la adherencia al tratamiento. Es importante mencionar que se debe tener precaución, no se debe administrar en situaciones de embarazo. Y también se le debe avisar al paciente que puede haber un riesgo de pancreatitis, enfermedades vesiculares e ideación suicida. Recuerda que la semaglutida es el conocido Ozempic. También tenemos fármacos con acción central sobre el apetito, el cual tenemos fármacos combinados. Por ejemplo, tenemos a la fentermina con el topiramato. La fentermina es un simpático mimético, es decir, favorece la liberación de noradrenalina. Y como habíamos visto, esta noradrenalina a nivel central disminuye el apetito favoreciendo la saciedad. El topiramato es un antipiléptico que modula la liberación del ácido gamma aminobutírico, es decir, el GABA. Tiene un efecto secundario que es la pérdida de peso y es lo que se usa para tratar la obesidad. Dentro de los efectos secundarios más importantes es la fatiga que produce esta combinación. Otra combinación está la naltrexona con el bupropión. El bupropión es un inhibidor no selectivo de la recaptación de dopamina y noradrenalina. Esto quiere decir que va a aumentar los niveles de estos neurotransmisores a nivel central y va a tener un efecto saciante, estimulando a neuronas anorexígenas y disminuyendo el apetito. Pero ligado a esto, también estimula la liberación de opioides endógenos como las betas endorfinas, que mediante la estimulación de receptores opioides favorecen el apetito y eso contrarresta su efecto. Es por eso que se le une con la naltrexona, que es un antagonista de los receptores opioides, y bloquea esos efectos de los opioides endógenos, por lo tanto, aumenta la efectividad del bupropión.
De los fármacos con acción central sobre el apetito no siempre están disponibles en todas las farmacias, hospitales o clínicas en los países. Por lo tanto, si es que se encuentran, se puede considerar. Y si no, no hay problema, ¿no? Se tienen otras alternativas. Pero claro, los agonistas de GLP-1 son más caros que el Orlistat. Cuando se le realiza el tratamiento farmacológico, no es un tratamiento a corto plazo, 3 meses, ¿no? Sino que es a largo plazo, porque es una enfermedad crónica. Por lo que se le debe hacer seguimiento. La FDA nos dice de que se le debe de hacer seguimiento por 3 meses y si hay una pérdida de peso en el paciente de al menos 5%, significa que están teniendo efectividad y por lo tanto se debe continuar. Si es que no se llega al 5%, quiere decir que no es efectivo y se deben considerar otras opciones. Tratamiento quirúrgico. Aquí, la cirugía bariátrica ha demostrado un gran funcionamiento al reducir el peso grandemente. La FDA nos dice que los pacientes calificados son los que tienen un IMC mayor o igual de 40, es decir, obesidad mórbida, o presentan un IMC mayor o igual de 35 más comorbilidades relacionadas al peso. No voy a ahondar mucho en la cirugía bariátrica, es un tema bastante largo, pero podemos decir que se pueden dividir en procedimientos restrictivos, es decir, disminuyen la ingesta de alimentos, como puede ser la banda gástrica, como se ve en esta imagen, que disminuye el ingreso de alimentos, o la manga gástrica, que como podemos ver aquí, es una resección de una parte del estómago para disminuir también el almacenamiento en el estómago de alimentos. Es importante recalcar que también se elimina parte del fondo, que es donde se produce más grelina, y por lo tanto también ayuda a disminuir el apetito. También hay procedimientos malabsortivos, como la derivación biliopancreática, como se puede ver en estas dos imágenes. Lo siento. En estas dos imágenes, en donde hay una resección o una extirpación de gran parte del intestino delgado y también hay una desviación de la conexión biliar y pancreática. Por lo tanto, se afecta la absorción de grasas, de proteínas, de carbohidratos. Entonces, por eso se le conoce como malabsortivo, ¿no? Además, también se puede ir acompañado de una manga gástrica, que es un procedimiento restrictivo. Dentro de los procedimientos mixtos se encuentra el bypass gástrico, también conocido como la derivación gástrica en Y de Roux, en el cual hay una resección de gran parte del estómago y del duodeno, dejando solamente una pequeña bolsa estomacal y conectando el resto, conectándolo con lo que queda del intestino delgado, que sería el yeyuno. De esta forma, es un procedimiento restrictivo y también mal absortivo porque desvía de la conexión biliar y pancreática. De todas estas, la que produce más pérdida de peso es la derivación biliopancreática. Le sigue el bypass gástrico. Pero también tiene desventajas. Por ejemplo, la banda gástrica favorece más el reflujo gastroesofágico. O, por ejemplo, los procedimientos mal absortivos también pueden propiciar esteatorrea, es decir, heces con grasa. Recordar que estos procedimientos también disminuyen la absorción de vitaminas, por lo que todo paciente operado requiere suplementación vitamínica. ¿Por qué? Porque se reduce la absorción intestinal y también en procedimientos netamente restrictivos se disminuye la ingesta de alimentos y por lo tanto hay una menor absorción de vitaminas. Esa es la guía técnica del MINSA, que nos da MINSA de 2024 acerca del manejo de un paciente obeso. Se tiene que buscar un paciente con sobrepeso u obesidad, al realizarle la primera línea, que es el control, el cambio de estilo de vida. Si cumple los criterios, realizarle farmacoterapia. Si en 3 meses eh, no hay una pérdida del peso del 5%, se puede considerar la cirugía bariátrica si se tienen otros datos. Bueno, pasamos a las preguntas para retroalimentar. Por ejemplo, nos dicen, mujer con talla de 1,60 y de peso de 100,3 kilogramos, ¿cuál sería su diagnóstico de obesidad? Tenemos que recordar cuál es la fórmula del IMC, que recordemos que es el peso entre la altura al cuadrado. Acá lo tengo. El peso entre la altura al cuadrado
lo que nos da aproximadamente 39. Y recordando la tablita de la OMS, 39 se categorizaría como una obesidad tipo 2, que sería esta de acá. Obesidad tipo 2. Según las guías clínicas, ¿cuál es el mejor parámetro antropométrico para estimar el riesgo cardiovascular asociado a la obesidad abdominal? Recordemos que el IMC nos ayuda bastante a diagnosticar, pero no es confiable por sí solo. Y aquí nos preguntan acerca del riesgo cardiovascular. Recordemos que el riesgo cardiovascular está relacionado a una distribución androide, que es una distribución de la grasa a nivel visceral. Y recordemos que las medidas antropométricas como el perímetro de cintura son los que mejor miden la distribución de grasa central. Por lo tanto, la que estima mejor el riesgo cardiovascular sería el perímetro de cintura. Una mujer de 32 años, IMC de 33, sin comorbilidades, acude para control médico. Según los criterios de la OMS, ¿cuál es su clasificación? Si tiene 33, tenemos que recordar nuevamente la tablita. 33 se ubica de acá del 30 al 34.9, es la obesidad tipo 1. Varón de 38, con IMC de 38, obeso desde los 17 años, ha probado múltiples tratamientos sin éxito, pierde peso y posteriormente lo recupera. Comienza a automedicarse con Orlistat, que es un inhibidor de la absorción de las grasas. Consulta sobre qué otro tratamiento podría adicionar. Su recomendación sería, recordemos que esta persona que tiene un IMC de 38, ya es categorizado obeso, se está automedicando con un fármaco, o sea, ya está llevando terapia farmacológica, pero no está teniendo éxito. Cabe recordar que una persona que ya está llevando terapia farmacológica, los fármacos actúan como coadyuvantes del tratamiento no farmacológico. No quiere decir que porque estés tomando medicamentos ya dejes de cambiar tu estilo de vida. No, sino que los fármacos te ayudan a bajar el peso acompañado de una mejora en la dieta y una mayor actividad física. Entonces, no es solamente, no existe un fármaco que te pueda bajar de peso de forma rápida. Eso es mentira. Es un tratamiento a largo plazo y se están buscando nuevas formas de que sea más efectivo. Si esta persona ya tiene obesidad confirmada, un exceso de adiposidad, lo que se recomienda principalmente sería la primera línea, que sería modificar la dieta y también aumentar la actividad física con ejercicios aeróbicos. No podemos decir que se puede recomendar una dieta vegana ni una dieta mediterránea debido a que esto es variable y dependiendo del gusto del paciente. La metformina es un fármaco para la diabetes mellitus tipo 2, no para la obesidad. Lo único que podríamos recomendar son ejercicios aeróbicos y también una modificación de la dieta. Varón de 10 años con obesidad grave desde los 2 años, hiperfagia intensa, talla alta y antecedentes familiares similares. ¿Cuál es la causa genética más frecuente de la obesidad monogénica? Había mencionado en etiología que la más común son las mutaciones en el receptor 4 de melanocortina, que es la respuesta B, que se ubican más en pacientes obesos que son infantes. La obesidad mórbida aumenta significativamente el riesgo de... Realmente el hipotiroidismo es una enfermedad endocrina, pero no se relaciona directamente con la obesidad. La hipertensión arterial sí, porque es facilitado por el síndrome metabólico que causa directamente, es causado por la resistencia a la insulina, que es causado por la obesidad. La cirrosis hepática puede ser una consecuencia de la esteatosis hepática, pero que no es directa, y definitivamente la obesidad no genera hipocolesterolemia. La respuesta sería hipertensión arterial. Varón de 48, IMC de 38, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, no logra pérdida de peso con dieta y ejercicio. ¿Cuál de los siguientes medicamentos produce pérdida de peso significativa y mejor el control glucémico? Nos hablan de un control glucémico y también de pérdida de peso, por lo cual el único de estos medicamentos que tanto es para la diabetes como para la obesidad son los análogos del GLP-1, el cual principalmente está la liraglutida. En la obesidad, ¿cuál es el cambio más característico en el perfil de adipocinas? Recordemos que en la obesidad hay una resistencia a la insulina, aumenta sus cantidades, la cantidad de leptina, hay una disminución de la adiponectina, que es una hormona que favorece la sensibilidad a la insulina y también es antiinflamatorio, que por lo tanto va a estar disminuido, y aumenta la resistina, que favorece la resistencia a la insulina. Por lo tanto, la respuesta sería la B.
La obesidad no corregida previa al embarazo se asocia con... La obesidad también es importante tenerla en cuenta si es que se planea tener un bebé o si se va a tener un bebé. Dentro de las consecuencias principales se asocia a diabetes gestacional y también efectos en el feto como síndromes macrosómicos. Por lo tanto, la respuesta sería la A. ¿Cuál de los siguientes fármacos o grupos terapéuticos son de indicación preferente en un paciente con diabetes mellitus tipo 2, tipo 2 y obesidad en prevención secundaria cardiovascular? Creo recordar que esta es una pregunta del MIR. Nos plantean un paciente con obesidad y diabetes mellitus tipo 2. Se quiere prevenir. Lo que se usa, como había mencionado, son los análogos del receptor GLP-1, como está la liraglutida o la semaglutida. Por lo tanto, la respuesta es la D. Mujer de 45 años, IMC de 42, obesidad de larga evolución, disnea progresiva, somnolencia diurna, cefalea matutina y tiene una baja saturación de oxígeno, ¿no? Tiene una saturación entre 86 a 90%, quiere decir que es una hipoxia moderada. ¿Cuál es la complicación más probable relacionada a su obesidad? Esta baja saturación de oxígeno también tiene una obesidad mórbida, presenta manifestaciones clínicas, un obeso clínico. No puede estar relacionado a POC. Síndrome de apnea realmente no baja tanto la saturación como en este caso, y una insuficiencia cardíaca, realmente no hay otros datos que nos indiquen eso. Lo más probable es que sea el síndrome de hipoventilación por obesidad, en el cual la gran cantidad de acumulación de grasa a nivel torácico disminuye la distensión pulmonar, por lo que baja la saturación, provoca disnea, somnolencia diurna, etc. ¿Por qué la obesidad es un factor de riesgo para el cáncer de endometrio? El cáncer de endometrio es un cáncer del sistema reproductor, que recordemos que los adipocitos en gran cantidad van a convertir más estrógenos a partir de precursores andrógenos, lo cual esos estrógenos van a favorecer a la aparición de cáncer de mama, de endometrio, de ovario, de cervix, etc. Por lo tanto, la respuesta sería la C. El tejido adiposo, en el tejido adiposo el andrógeno se convierte en estrógeno. Varón de 50 años, con IMC 42, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión controlada, intenta dieta, recibe medicación para la hipertensión, ejercicio de 8 meses. ¿Cuál sería la indicación más apropiada? Bueno, como tiene un IMC mayor o igual de 40, la FDA nos diría de que se puede considerar para cirugía bariátrica. Y creo que esa es la última, la medición del índice de masa corporal o índice de Quetelet de 35 a 39.9 se clasifica como, tenemos que recordar, esta tablita, en cual tenemos de 35 a 39, es más de 30, es obeso, sería un tipo de obesidad tipo 2. ¿Cuál es la respuesta? Sería la A. Y eso sería todo en mi parte. Muchas gracias por ver, por escuchar. Espero que estén bien y que hayan aprendido algo nuevo, hayan repasado. Gracias.